Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, háblanos al abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú hables en esta hora a nuestros corazones. Permite, Dios, que el mensaje que tú traes de lo alto pueda ayudarnos a ser mejores cristianos, a permanecer en Cristo. Y Señor, si alguna persona que está a través de las redes sociales está pasando por un momento difícil, ve que su vida no avanza, que no prospera, que todo sigue en el mismo lugar, permite que en esta hora al escuchar tu palabra pueda poner a Jesús en primer lugar. Háblanos también a nosotros, Dios, y manifiéstate acá y donde quiera que llegue esta palabra por el poder del Espíritu de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y hoy quiero predicarles el sermón titulado El levantamiento viene con el quebrantamiento. Es decir, el levantamiento viene con el quebrantamiento. Así que quisiera que siguieran conmigo la palabra de Dios en esta hora. Y dice el libro de Éxodo capítulo 3 del versículo 1 en adelante de la siguiente manera. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño ¿de quién? ¿De él? En otras palabras, Moisés andaba trabajando ¿para quién? Para otra gente, para Jetro, su suegro que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las zarzas, la cual ardía. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Versículo 3. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quita las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la idea de Dios de hablar a Moisés a través de la zarza no era solo la idea de hablarle a Moisés directamente. Y quiero que me entiendan en esta hora, la idea de que Dios le hablara a Moisés desde la zarza no era la idea de solamente hablarle a Moisés. La idea de Dios hablar desde la zarza es hablarle a toda aquella persona que espiritualmente hablando pueda entender esta imagen que se muestra en este versículo bíblico. Al hablar desde la zarza y al analizar este pasaje, Dios nos muestra algo mucho más profundo que lo tradicionalmente predicado. Y en esta hora yo ruego al Espíritu Santo para que tú puedas entender el mensaje de Dios para Moisés y para nosotros a través de la zarza, la cual ardía. ¿Y qué sucedía con ella? No se consumía. Pero para que podamos entender, quiero hacer un poquitico de contexto. Moisés nace en la impotencia de la esclavitud. Un esclavo no tiene derecho alguno. El esclavo no tiene derecho de soñar. El esclavo no tiene algo que es importante que se llama libertad. Y tú puedes tener una jaula de oro,
que sigue siendo una jaula. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando nosotros analizamos la vida de los esclavos, y más cuando nace Moisés, lo único que ellos tenían era que tenían que trabajar de sol a ¿qué cosa? A sol. Salía el sol, posiblemente antes de salir el sol comenzaban a trabajar. Se ocultó el sol, terminaban de trabajar. Y por eso la palabra de Dios dice en el libro de Salmos capítulo 126, versículos del 1 al 3, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Eso decía David. Cuando salgamos del cautiverio es que vamos a volver a soñar. ¿Qué te quiero decir con esto? El diablo es especialista esclavizándote a ti y a tu familia, porque el diablo sabe que si te tiene esclavo, tú pierdes lo más importante en el ser humano, que es la capacidad de soñar. Y mi pregunta es, ¿cuántos acá tenemos aunque sea un sueño? Yo no sé tú, pero yo tengo el sueño de caminar con mi familia en el reino de los cielos. Terrenalmente tú puedes tener sueños, pero es importante que tú salgas de la esclavitud, porque a menos que salgas de la esclavitud, tú no vas a poder soñar. Y si el diablo te tiene esclavo con algún pecado, tú dices, es imposible soñar con llegar al cielo. Por eso hoy yo te digo algo, lucha, pelea, batalla por estar libre por la sangre del Cordero, para que sueñes en llegar al reino de los cielos. Pero ahora, hermano, Moisés nace en esclavitud. Pero aunque Moisés nació en esclavitud, Dios tenía un sueño para Moisés. Amén. Y cuando Dios tiene un sueño para ti, cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios hace lo que tenga que hacer, cambia lo que tenga que cambiar, trastorna la situación que tenga que trastornar. ¿Sabes para qué? Para que el plan de Él en tu vida se cumpla. ¿Y qué hace Dios? De un muchacho que su futuro era la esclavitud, lo saca del seno de su familia y lo pone en el palacio del faraón. Entonces usted se pregunta, pastor, ¿por qué yo nací donde nací? ¿Por qué conocí a la persona que conocí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Ah, hermano, porque tú estabas dentro de la agenda de Dios, y nada de lo que ha pasado con tu vida hasta el día de hoy que llegaste aquí ha sido una casualidad. Ha sido parte del plan de Dios. Y si estás aquí, alaba su nombre, porque Él reina, permanece y tiene un plan con tu vida. Y ahora, cuando Dios tiene un plan con tu vida, cuando Dios tiene un sueño para ti, cuando Dios tiene algo que hacer con el talento que tú tienes, ¿sabes qué va a pasar? Hasta el diablo va a tener que pagar por ti. ¿Quién educó a Moisés? ¿Quién pagó por la educación de Moisés? ¿Dios? No, ¿pagó quién? El diablo. El faraón, el mismo diablo y faraón que querían matar a Moisés porque tenían miedo, pagaron ¿por qué cosa? Por su educación. Y cuando tú estás en la agenda de Dios, hasta el mismo diablo va a terminar a veces pagando por cosas que Dios te quiere dar. Como pastor, sí, es lo que dice la Biblia. Imagínate que Moisés, de ser un esclavo, Dios lo trae al palacio. Y ahora Moisés es ducho en ejército, es una persona instruida. ¿Y quién pagó por todo eso? Los mismos egipcios. Es como, no sé si usted recuerda la historia de una señora, la cual llamó a la radio y comenzó a decir, por favor, no tengo dinero, necesito que alguien me bendiga, necesito que alguien me ayude. Y había un hechicero que estaba escuchando la emisora de radio. Y el hechicero dijo, yo le voy a demostrar a esa señora que quien bendice es el diablo.
Y el hechicero va para allá a Walmart y empieza a pasar la tarjeta y comienza a comprar de todo y llena la camioneta, una pick-up de comida. Le toca la puerta a la señora y le dice: señora, aquí estoy, llegó la comida que usted estaba necesitando. Y la señora humildemente: qué bueno, qué bendición, gloria a Dios. Y comienza a cargar la comida. Y cuando le queda la última bolsa, dice el señor, el brujo: bueno, y no vas a preguntar quién te está enviando la comida. Él esperando para decirle: te la manda el diablo. Y la señora le dice: mijo, no te preocupes, porque por su facha se sabía que era un brujo. No te preocupes, que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y tú tienes que entender algo, que el diablo mismo va a terminar pagando por ti. El mismo diablo que te quiere esclavizar, él va a terminar. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Y aquí viene lo importante ahora de este pasaje bíblico. Lo importante es que después que Dios hace todo lo que hace con Moisés, Moisés se convierte en el gran Moisés. Andaba con su caballo blanco, con su vestidura fina, mirando por encima del hombro, creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Y así le pasa por lo general al ser humano. Y ahora, cuando Moisés está creyéndose cosas, le llega otro mensaje y le dice: Moisés, ¿tú no te has enterado de algo? Dios, a través de tu mano, va a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Eso hizo que Moisés se creyera, ¿qué cosa? El doble de lo que se creía antes. Y querido hermano, lo más impresionante del texto es que así nos pasa a nosotros también. Una vez que Dios nos liberta, una vez que Dios cierra todas las ataduras, termina con las ataduras que tenía el diablo, una vez que Dios hace todo esto, nos comienza a ir bien y nos pasa como a Moisés. Nos creemos cosas, nos creemos más bendecidos que nadie, nos creemos que por nuestra mano es que Dios está haciendo lo que está haciendo. Usted no conoce gente que dice: yo sé que aquí en Boca no sucede, si no fuera por mi mano esta iglesia no estuviera como está. Usted no conoce gente que dice: si no fuera por mí, que soy el que mantengo esta casa, que por estas manos pasan horas y horas de trabajo, tú no fueras nadie. ¿Usted ha conocido gente así? No te creas. Tú tienes que entender que tu mano ha hecho y ha provisto, porque tú has estado apoyado en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Pero hermano, una vez que se te olvida esto, comienzas a pasar por problemas. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, en el versículo 20 en adelante. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿cuántos años tenía Moisés? 40. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, dice el libro de Hechos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Hermano, si hay algo que nadie te va a creer jamás, es que tú eres capaz de salvar a nadie. El único capaz de libertar y de salvar se llama Cristo Jesús, el cual merece toda la gloria, la honra, el reconocimiento y el poder. Alabado sea Dios. Pero como Moisés se creyó que era alguien grande, Dios lo convierte en una zarza. Repito, como Moisés
Se cree el príncipe, el gran libertador, el que podía salvar al pueblo, el preparado para la batalla, el instruido. Él se creía que por su mano él iba a hacer, él iba a libertar, él iba a atacar. Él se creyó con el poder para hacer lo que él nunca iba a poder hacer. Y entonces, cuando tú te crees alguien grande, Dios tiene que quebrarte para poder cumplir el plan que Él tiene contigo. Por eso solamente a través del quebrantamiento viene el levantamiento para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y ahora Moisés, después de este acto, sale a vagar. Y de ser príncipe, de dirigir hombres, de tener gente, de dar mando, de dar órdenes, de tener su escaparate lleno de ropa, de manejar el carro último modelo, de tener una casa de millones, después de tenerlo todo, termina, como dice el capítulo 3 de Éxodo, versículo 1, pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Te imaginas? Pastoreando las ovejas de su suegro, un sacerdote de Madián pagano, cuando Dios lo había llamado a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero con ese Moisés de 40 años, Dios no podía hacer nada. Porque a menos que tú entiendas que tú no eres nada, Dios no va a poder hacer nada contigo, querida iglesia. Y quizás tú tienes sueños, tienes planes, tienes metas, quieres alcanzar muchas cosas. Pero a menos que seas quebrado por Dios como lo fue Moisés, Dios no podrá hacer nada a través de ti. ¿Y qué cosa es una zarza? La zarza no sirve para nada. Es un arbusto que nos sirve para dar sombra. Recuerden que en esa zarza no solamente Dios le habló a Moisés, en esa zarza espiritualmente hablando, Dios también te puede estar hablando a ti. La zarza no sirve porque es una planta espinosa. Crece mucho, pero no es atractiva. Se reproduce en el desierto. La zarza tiene algo en una parte de su vida que cuando le da mucho el sol y se seca, ¿qué sucede con ella? La zarza comienza a ser batida por el viento y comienza a caminar por el desierto para aquí y para allá. En eso se convirtió el gran príncipe Moisés. Y por 40 años, lo único que escuchaba Moisés era el mugido de las ovejas. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, y yo estoy convencido que también soñaba con las ovejas. Yo recuerdo una de las veces que trabajé aquí en una fábrica de CD que era, pastor, para que trabajes en la fábrica de CD, ¿qué hay que hacer? Pones el CD, lo pones en la cajita, lo pasas para allá. O no, trabajando en la fábrica de pollo, corte muslito. Hermano, cuando usted llega a su casa, usted sigue haciendo lo mismo dormido. ¿Y sabe qué le pasó a Moisés? Yo me imagino que Moisés allí en la noche, él seguía todavía viendo las ovejas corriendo de aquí para allá, y cuando se acostaba a dormir soñaba con ovejas. En otras palabras, Moisés había perdido todo. Estaba allí humilde por 40 años. Y después de Moisés estar allí humilde, bien humilde, un día, cuando está apacentando las ovejas, haciendo lo que siempre él hacía, se le aparece Dios en una zarza. ¿Y sabe qué le dice Dios? Moisés, te necesito. ¿Para qué, Señor? Te necesito para que vayas y libertes a mi pueblo. Y Moisés, que usted sabe que la mente del ser humano vuela siempre al pasado, dice: Señor,
Si yo lo intenté, esto es dramatizando yo como pensaría Moisés, si yo en el pasado, siendo príncipe, siendo poderoso, dirigiendo gente, amigo del faraón, no lo pude hacer, ¿cómo lo voy a hacer ahora si lo que me dedico es a criar ovejas y las ovejas ni tan siquiera son mías? No las puedo ni vender para comprar armamentos para libertar a mi pueblo. Lo que me estás diciendo, Señor, no tiene sentido. Lo que me estás pidiendo, yo no lo puedo hacer porque por mi mano jamás lo podré hacer. Y Dios le dice: ahora es que estás listo, Moisés. Ahora es que yo puedo trabajar contigo. Solamente cuando nos convertimos en una zarza es que Dios puede hacer cosas con nosotros y a través de nosotros. Con el Moisés príncipe, Dios no podía hacer nada. Dios podía hacer con el Moisés que se había convertido en una zarza. A la vista de la gente, Moisés no era nada ni nadie. Y en ese momento es que Dios te puede usar. Primera de Corintios 1:26 dice lo siguiente: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió, escucha, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estamos todos acá? Porque Dios quiso. Porque Dios nos escogió. Porque cuando nadie daba ni un kilo prieto por nosotros, Dios vio algo especial en nuestras vidas. Tú tienes que entender eso. Para que Dios pueda hacer algo contigo, tú tienes que ser quebrado. Para que venga el levantamiento, tiene que venir el quebrantamiento. Tú tienes que convertirte literalmente en una zarza. Ahora, hay algunas cosas que van a suceder cuando tú eres quebrado y te conviertes en una zarza. El tiempo ha volado, pero quiero correr rápidamente para compartirte algunos conceptos. Número 1, esto dice Dios. Ubícate la escena. La zarza eres tú. Ahora Dios te está hablando. Lo primero es, ahora que has sido quebrantado, ahora que eres zarza, yo seré visto en medio de ti. La gente va a poder ver a Jesús en medio de ti una vez que tú has sido quebrado. Amén. Es imposible que la gente en el Moisés príncipe hubiesen visto a Dios. Cuando se contara la historia, la gente iba a decir, claro, Moisés pudo sacar al pueblo de Egipto porque era amigo íntimo ¿de quién? Del faraón. Era poderoso, movió las influencias, por eso lo hizo. ¿Ustedes creen que la gente hubiese visto a Cristo? No. ¿Hubiesen visto qué cosa? El pueblo de Dios fue libertado por la mano de Moisés. Solamente cuando eres zarza, cuando eres humilde, la gente va a poder ver a Dios a través de ti. Amén. Número 2, Moisés, ahora que eres zarza, el fuego no te va a consumir. Dice el texto bíblico que un hombre que ha sido quebrado, Dios lo protege. Si usted ve la escena de la zarza, usted va a notar que la zarza, que era un arbusto que no servía para nada, cuando la presencia de Dios estaba en ella, aunque el fuego estaba allí, la zarza, que no era nada, no se consumía. Y eso te va a pasar a ti el día que tú te quiebres, el día que tú te humilles, el día que tú seas quebrado por Dios.
van a venir las pruebas, van a venir las luchas, van a venir las dificultades, pero nada de este fuego te va a quebrar. Tú vas a seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia está llena de ejemplos como estos. Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos habían sido quebrados, eran personas cristianas, humildes, que ponían el nombre de Dios en alto. Y una vez que, al igual que la zarza, fueron lanzados al fuego, dice que ni ellos olían a fuego. ¿Saben qué fue lo único que el fuego consumió? Las sogas que los tenían atados. Y el día que tú seas quebrado por Dios, esas ataduras de esclavitud que quiere traer el diablo a tu vida van a ser quemadas por el fuego y el poder del Espíritu Santo. Pregunto, ¿vale la pena ser quebrados por Dios? ¿Vale la pena convertirnos en zarza? ¿Vale la pena, hermanos? Lo tercero que podemos ver acá es que Dios le dice a Moisés: ahora que eres zarza, muchos serán atraídos a ti. Dice el texto bíblico en el capítulo 3 que cuando Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía, salió corriendo a ver qué sucedía allí. Y eso mismo va a pasar contigo. La gente va a correr hacia ti cuando vean menos de ti, más de Jesús. Y van a venir y van a decir: ¿cómo este es bendecido? ¿Cómo este puede resistir la lucha, la enfermedad, la prueba y sigue feliz, sigue contento? Ah, hermano, porque la gente está viendo en ti algo especial. La gente va a correr hacia ti cuando tú eres quebrado. Y mira, amado, nosotros tenemos que entender claramente que la Biblia dice que Jesús, hablando del mismo, dice: y si yo fuese levantado, a todos atraeré hacia quién. ¿Por qué la gente me rechaza? La gente te puede decir: oye, me gusta el evangelio que él predica, me gusta, pero hay algo que como que me choca. Porque la gente ve que tú le predicas, pero no vives lo que predicas. Entonces, hermano, la gente va a correr a ti cuando en vez de verte a ti, ve a Jesús obrando en tu vida. Tenemos que entender que solamente si Cristo es lo primero, es el centro y vivo conforme a su voluntad, la gente va a correr hacia ti. Número 4. Ahora que eres zarza, yo transformaré el lugar de tus pies. Dice el texto que cuando Moisés está llegando allí, le dice Dios a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar, ¿qué cosa es? Santo. Ahora, querido hermano, ¿la zarza era santa? ¿Ustedes creen que la zarza era santa? ¿El desierto era santo? No. La iglesia que compramos allá en La Esperanza era un edificio que eran oficinas. ¿Era santo aquel lugar? No. Pero cuando llegamos allí y comenzamos a predicar la palabra de Dios, aquel lugar es un templo santo porque se adora a un Dios santo. ¿Qué te quiero decir? Una vez que tú eres una zarza que ha sido quebrado y la presencia de Dios se derrama sobre ti, todo lugar donde tú estés se convierte en un lugar santo para la gloria de Dios. Así que, querido hermano, si tú has sido quebrado por Dios, cuando tú llegas, la gente va a decir: aquí sucede algo raro. En Cuba hay mucho lío con la hechicería y la brujería y estas cosas. Quizás en otros países no. Y se han dado casos de que están haciendo un toque de santo para que el muerto baje y todas esas cosas. Y ha habido un cristiano allí y le han tenido que decir: oye, dice el muerto que el Uber que lo está trayendo no lo puede bajar porque tú estás aquí. ¿Cómo? No. Tu presencia aquí hace que ese espíritu maligno no pueda bajar. Vete, por favor. Eso es real, como se los estoy narrando. Porque si tú, siendo una zarza, aunque tú humanamente seas barro, pero si Dios está en ti, todo lugar donde tú estés se convierte en un lugar santo para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto, número 6.
ahora que eres, número 5, ahora que eres zarza, oirás mi voz. Y estoy corriendo porque el tiempo ya me queda poco. Ahora que eres zarza, oirás mi voz. ¿Qué está sucediendo acá? Dios llama a Moisés por su nombre y le dice: Moisés, Moisés. Nunca antes Moisés había escuchado audiblemente la voz de Dios. Sin embargo, una vez que Moisés fue quebrado por el poder del Espíritu Santo, no solamente escuchó la voz de Dios, sino que Dios lo convirtió en un libertador para su gloria y su honra. Querida iglesia, nunca vamos a poder escuchar la voz audiblemente a menos que seamos quebrados sinceramente por Dios. Y mira, yo quiero terminar con esto, porque muchas veces las personas me hacen la misma pregunta: pastor, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo yo sé que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo yo sé que es Dios el que tiene un plan para mi vida? ¿Cómo yo sé que debo casarme con ese hombre, con esa mujer? ¿Cómo yo sé que yo puedo empezar ese negocio? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Porque antes la voz de Dios se escuchaba audiblemente. Allí tú ibas al sacerdote y dependiendo de lo que se le prendiera era sí o era no. O el sacerdote decía: había la guerra, no vayas a la guerra. Era más fácil. Pero pastor, hoy día, ¿cómo yo puedo percatarme que realmente es Dios el que me está hablando? La experiencia de Moisés me muestra que aunque Dios tenía un plan con Moisés, que aunque Dios de la esclavitud llevó a Moisés a educarse en el palacio, que aunque Moisés se pasó 40 años en la Casa Blanca con la mejor educación, con la mejor comida, con todo, y después que Moisés hace un recorrido de su vida a los 80 años, fue que Moisés pudo escuchar audiblemente la voz de Dios. Por lo tanto, concluyo diciendo lo siguiente: si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente como la escuchó Moisés, tienes que ser quebrado por Dios. Pastor, pero no lo escucho. ¿Has sido quebrado por Dios? ¿Has estado en el desierto? ¿Te has sentido como una zarza? ¿Te has sentido de aquí para allá, de allá para acá, que el viento te da? ¿Te has sentido que nadie te admira, que nadie te mira, que no te dan valor, que no eres nada, que no eres nadie, que lo que estás es trabajando para otro? Cuando tú quizás experimentes todo esto que experimentó Moisés y que Dios te diga: tengo esto para ti, tú le digas: Señor, yo no soy nadie, no soy nada. En ese momento vas a escuchar audiblemente la voz de Dios. Y una vez que escuches la voz de Dios, te vas a convertir en un libertador. Salvarás a multitudes. Muchos van a seguirte. Muchos van a decir: lo que tú tienes yo lo quiero. Pero eso va a suceder únicamente cuando hayamos sido quebrados por Dios. Solamente a través del quebrantamiento viene el levantamiento. Jesús fue quebrado en la cruz del Calvario y fue llevado a la tumba vacía. Y después de 3 días de haber sido quebrado, Dios lo levantó para vida eterna. Querida iglesia, mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos en esta hora quieren ser quebrados por Dios? Si este es tu deseo, ponte en pie. Yo quiero orar por ti. Hermano, si estás conectado a través de las redes sociales, dile a Dios: Señor, yo quiero ser quebrado por ti. Quiero que llegue el quebrantamiento para que automáticamente llegue el levantamiento y yo pueda hacer lo más importante, que es escuchar tu voz. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque un día decidiste hablarle a Moisés a través de una zarza. Y allí le hablaste, Dios. Pero gracias porque a través de tu palabra también nos hablas a nosotros. Y quizás estoy hablando para alguien en esta hora que se encuentra en el proceso que se encontró Moisés después de sus 40 años. Quizás
Esta persona está transitando por el desierto, lo ha perdido todo, está trabajando para otra gente, no tiene nada, está quebrado completamente, física, emocional, espiritualmente hablando. Pero gracias, Dios, porque al igual que le sucedió a Moisés, ese día cuando entendemos que no somos nada ni somos nadie, ese día tu presencia se manifiesta en nuestras vidas. Y entonces nos comienzas a bendecir y a llevarnos de gloria en gloria hasta el reino de los cielos. Bendícenos en esta hora, Dios. Y permite, Padre, que si estamos pasando por ese proceso doloroso, tengamos una fe firme en ti, sabiendo que solamente a través del quebrantamiento viene el levantamiento. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.